paradigmas educativos, modelos pedagógicos, modelos didácticos, 4 términos que son, digamos, totalmente distintos, pero que están interrelacionados entre sí. Hoy, en este vídeo de Educartes, vamos a estudiar lo que son los paradigmas, como ya, digamos, el comienzo para construir una nueva educación. Todo pedagogo, todo profesional de las ciencias de la educación, que se dedica justamente a servir a la humanidad a través de esta hermosa ciencia, debe necesariamente conocer los paradigmas, los modelos, para llevar adelante las clases, impartir las clases, ya sea en el aula o como se está haciendo hoy en día a través, digamos, de las redes, de internet, lo que se denomina la educación virtual. Así que comenzando este vídeo, vamos a ver los paradigmas y en los sucesivos veremos los modelos educativos, luego los modelos pedagógicos, también estaremos hablando sobre la didáctica y por supuesto los modelos que están hoy emergiendo. ¿Cuáles son esos modelos que seguramente de aquí, ya en este año y los subsiguientes, van a propagarse mucho más porque la educación hoy en día está en la red? Y estamos hablando nosotros de la educación digital. Así que comenzamos. ¿Qué será un paradigma? Un paradigma, fíjense, tiene varias definiciones y también palabras sinónimas. Por ejemplo, se dice que un paradigma es un modelo, patrón, ejemplo, molde, ideal, canon, norma o regla a seguir. Pero básicamente nos quedemos con la idea de que un paradigma es un modelo, un patrón o ejemplo que debe seguirse o cumplir una determinada situación. Y esto proviene justamente del griego, del paradigma, ¿no?, que significa justamente modelo. Es este paradigma, digamos, una teoría o un conjunto de teorías que sirven de modelo para resolver determinados problemas o situaciones que se presentan también en lugares específicos, ¿no?, y también en el tiempo, durante el tiempo. Una definición muy interesante que me gusta mucho es cuando se dice que un paradigma es una forma de pensamiento o una determinada manera de pensar la realidad. Y esta manera de pensar la realidad es aceptada, puede ser, digamos, por un conjunto de la humanidad, y a veces es por toda la humanidad, puede ser también por una determinada comunidad, por ejemplo, la comunidad científica puede aceptar o no un determinado paradigma, la comunidad educativa, ya sea de una escuela, colegio o universidad, etc. También un paradigma es un conjunto de valores, conocimientos y métodos aceptados por la humanidad, o por lo menos una parte de la humanidad. Y veamos algunos ejemplos de lo que es un paradigma. Ustedes recordarán a Aristóteles, y aquí estamos hablando del paradigma aristotélico, llamado también el paradigma geocéntrico. ¿Qué dice este paradigma de Aristóteles? Fíjense, ¿qué pensaba Aristóteles en su época? Estoy hablando más o menos de unos 4 siglos antes de Cristo, y este paradigma duró mucho tiempo, más o menos hasta el siglo XVI ya de nuestra era. Para Aristóteles, el centro del universo, ese centro del universo, coincide con el centro de la Tierra. Eso es lo que afirma Aristóteles en primer lugar. Luego señala que el universo se divide en 2 partes bien diferenciadas que están separadas por la esfera de la Luna. Y estas ambas partes, están constituidas por elementos diferentes, es decir, por diferentes tipos de átomos y que se comportan de acuerdo a leyes distintas. Eso es una parte del paradigma de Aristóteles. También Aristóteles señalaba que la Tierra está situado por debajo de la esfera de la Luna. Imagínense, aquí está la Luna y aquí abajo está la Tierra, ¿no?, y que está constituida por 4 elementos, o que lo denominó Aristóteles esencias a estos elementos, debidamente combinados. Y estos elementos formaban, digamos, todas las sustancias materiales que en ellas se encontraban. Luego, este paradigma de Aristóteles, fíjense, ya en el siglo XVI, fue, digamos, sustituido. Aquí se produce lo que Thomas Kuhn, y eso lo vamos a ver en otro vídeo exclusivamente dedicado a Thomas Kuhn, denomina las revoluciones científicas, ¿no? Aquí se produjo una gran revolución científica, pero costó muchísimo. Para comenzar, mucho tiempo, pero ahí vino luego la Inquisición, por ejemplo, la persecución a esos científicos, a esos iluminados de la época, y apareció, fíjense,
un nuevo paradigma. Se denomina el paradigma de Copérnico o el paradigma heliocéntrico. La teoría heliocéntrica de Copérnico, pues, ha llegado a cambiar, a revolucionar, si quieren, la comprensión del universo. Y esta, fíjense, fue combatida tanto por católicos como por los protestantes o los luteranos exclusivamente de esa época. Y llegó a tal extremo, por ejemplo, Martín Lutero. ¿Qué dijo Lutero? Criticó la tesis de Copérnico y dijo que Copérnico era un astrólogo advenedizo y necio. Fíjense lo que afirmó. Ese necio pretende cambiar el sistema entero de la astronomía. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan claramente que Josué ordenó al sol que se quedase inmóvil. Eso afirmó Martín Lutero cuando Copérnico sacó justamente esta su tesis, ahí cuando se produjo la revolución científica como tal. También Calvino, desde Francia, señaló: ¿quién se atreverá a colocar la autoridad de Copérnico por encima de la autoridad del Espíritu Santo? Claro, fíjense, ese paradigma aristotélico estaba fundamentado, si quieren, en lo divino. Y luego vino la Biblia y pues, bueno, la Biblia era el libro científico de la época. Estamos hablando del paradigma de Aristóteles. Pero Copérnico viene aquí a revolucionar esa forma de pensar. La Tierra estaba considerada en el centro del universo, viene Copérnico, lo saca de ahí y le pone al Sol, ¿no? El Sol ahora viene a ocupar el centro del universo como tal, y la Tierra girando alrededor del mismo. Bueno, veamos un poco más de este paradigma, porque profundicemos el paradigma de Copérnico, que es lo que dice, ¿no? Copérnico dice: no existe un centro único de todos los orbes celestes, para comenzar. Son 7 postulados que nos da Copérnico. La Tierra es centro tan solo del orbe lunar. Es cierto, la Luna está girando alrededor de la Tierra. Los planetas giran alrededor del Sol, que es el centro del universo. El cuarto postulado de Copérnico señala que la distancia Tierra-Sol es muy pequeña en comparación con la altura del firmamento. El quinto postulado señala: el movimiento del firmamento es consecuencia de la rotación terrestre. El sexto: el movimiento aparente del Sol es consecuencia de los varios movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Ya está dando acá una explicación, fíjense, científica del movimiento de la Tierra. Y el séptimo, el último postulado de Copérnico, señala que el movimiento retrógrado de los planetas se explica por el movimiento de la Tierra. Este fue un paradigma que realmente en esa época, siglo XVI, revolucionó el conocimiento científico. Pero costó muchísimo. Y posteriormente, ese paradigma heliocéntrico ya fue, digamos, más sustentado. Ya aparecieron otras leyes, otras definiciones, si quieren, como Tycho Brahe, por ejemplo, también Kepler y Galileo. Recordemos que a Galileo le costó una presión domiciliaria hasta su muerte prácticamente. Fue perseguido por la Inquisición. Y bueno, pero así este paradigma heliocéntrico logró, si quieren, posicionarse ya en el conjunto de la humanidad, en especial en la comunidad científica. Pero este paradigma, el paradigma heliocéntrico, triunfó definitivamente de la mano de Newton. Sí, y acá aparece ya con Newton nos va a introducir ya a otro paradigma, pero obviamente continuando ya el heliocéntrico, en base al paradigma heliocéntrico, lo que se denomina el paradigma mecanicista del universo. ¿Y qué significa este paradigma? ¿Qué nos dice Newton al respecto? Este es un paradigma dominante de la ciencia moderna en base a una visión del mundo mecanicista, lineal y fragmentaria, independiente del ser humano. Fíjense con Newton cómo estaba considerado el universo, ¿no? El universo era mecánico, sí, era una máquina, si quieren, un reloj, se asemejaba a un reloj, y todo ya estaba ahí definido, ¿no? Donde cada parte de este reloj, de esa parte mecánica, cumple su rol e interactúa con las, digamos, partes inmediatas que tiene, pero estas partes de ninguna forma, digamos, participan del todo. Son independientes, digamos, algo así del todo. Y eso es lo que se dice, que cada parte está en su parcela. Ese es el modelo que nos transmitió Isaac Newton, el modelo mecánico o mecanicista del universo.
Pero hay muchos paradigmas. Aquí les voy a mostrar un resumen que lo saqué de Wikipedia, cómo los cambios se producen cambios de paradigmas en las ciencias naturales. A ver, analicemos los más importantes. El primero es el paradigma, dice, la transición en cosmología, de una cosmología ptolomeica, la aristotélica, a una copernicana. Bueno, de eso ya hemos hablado. Luego tenemos también otro paradigma que es la transición de la óptica, ¿no? De la óptica geométrica se pasa a la óptica física. Se tiene también la transición en mecánica, de ese mundo mecánico aristotélico, se migra a la mecánica clásica. Hay otros paradigmas, por ejemplo, la aceptación de la teoría de la biogénesis, la aceptación del trabajo de Andrés Vesalio, que corrige numerosos errores en el sistema sostenido, digamos, por Galeno y en la parte de la medicina. Hay otros paradigmas, fíjense aquí, una infinidad de cambios que se producen. Por ejemplo, aquí entra algo muy interesante, la aceptación de la geometría no euclidiana como igualmente válida junto a la geometría euclidiana. Anteriormente se tenía solamente la geometría euclidiana, ¿no? Pero después aparecieron otras geometrías, como la geometría de Riemann, por ejemplo, muy usada en la relatividad. La transición entre la visión electromagnética de Maxwell y la visión del mundo relativista de Albert Einstein. Eso también fue un cambio de paradigma. La transición entre la visión de la física newtoniana y la relativista de Albert Einstein. Del universo mecánico se pasó a un universo relativista. Tenemos el desarrollo de la mecánica cuántica que redefinió la mecánica clásica. Esta mecánica cuántica o física cuántica ha revolucionado tanto que hoy hay muchos físicos inclusive que no saben si la mecánica cuántica, esa física cuántica, realmente es física o es, digamos, filosofía, ¿no? Hasta Albert Einstein no podía creer los postulados de esta mecánica cuántica. Inclusive llegó él a decir, Dios no juega a los dados, ¿verdad? Entonces, esto es una gran revolución también que se produjo dentro de las ciencias naturales, ¿no? Del desarrollo de la mecánica cuántica. Y tenemos aquí otros cambios de paradigmas más aplicados ya de manera más específica a ciertos campos de la ciencia. ¿Qué tenemos hoy en día? Hay muchísimos paradigmas, por supuesto. Hay uno, por ejemplo, que se está imponiendo lentamente. Hay algunos físicos, matemáticos que dicen que este va a ser el paradigma ya, digamos, del futuro, ¿no? Lo que se viene dentro de las ciencias naturales y también de las ciencias sociales, no solo las naturales. Se trata del paradigma de la complejidad, que lo vamos a profundizar en otros vídeos dedicados exclusivamente a la complejidad, al pensamiento complejo, a la investigación transdisciplinar, etc. Logroño señala sobre la complejidad lo siguiente. Él dice, la complejidad parte del paradigma de la simplicidad. Por supuesto, simple, complejo. Pero ojo, complejo no significa que sea difícil, ¿no? Algo así, no, complejo no significa eso. Complejo significa que está entretejido entre sí, enmarañado. Ese es algo muy importante, ese concepto. Y fíjense, ese mismo concepto tiene que ver tanto con la religión y con el yoga, porque yoga significa unión, religión significa religar, religare, y ese es justamente el concepto también de la complejidad. Está religado. La complejidad pone orden en el universo y persigue el desorden. En la complejidad ya no se tiene miedo de trabajar con el desorden, con el caos. Más bien esto es algo muy interesante, muy lindo, y bueno, del caos, de ese desorden, va a emerger luego el orden, la organización, para luego nuevamente caer en el caos. Y así va avanzando la evolución del universo entero, incluyendo la evolución humana, por supuesto. El orden se reduce a una ley y un principio de la simplicidad, separa lo ligado, la disyunción, o unifica lo diverso, la reducción. Y aquí también una definición muy interesante de este paradigma de la complejidad, que señala lo siguiente. El paradigma de la complejidad es la reunión de un conjunto de definiciones que estudian los fenómenos del mundo, asumiendo justamente su complejidad. Y está buscando modelos predictivos, sí, probabilísticos, estocásticos, que incorporan las ciencias del azar y la indeterminación, y esto es una forma, por supuesto, de abordar la realidad. Éder Morán es considerado actualmente como el padre del pensamiento complejo, que también les dije, vamos a hacer otros vídeos dedicados exclusivamente al pensamiento complejo. Pero este pensamiento complejo consta de 7 principios. El primer principio es el principio sistémico u organizativo.
El segundo, el principio holográmico u hologramático lo llaman algunos. El tercer principio es de bucle retroactivo o de retroalimentación. El cuarto principio, el bucle recursivo. El quinto, el de autonomía o dependencia. El sexto, el principio dialógico en contraposición, digamos, al dialéctico. Y el último es el principio de reintroducción. Para cada uno de estos haremos un vídeo porque hay mucho material para hablar, por supuesto, mucho que aprender de estos 7 principios que conforman lo que es el pensamiento complejo. Hay otros paradigmas que ustedes van a escuchar hablar, van a leer, en fin, sobre todo de la ciencia, ¿no? La ciencia natural, estamos hablando. Por ejemplo, se habla del positivismo. ¿Ya? El positivismo mantiene que todo conocimiento, y fíjense, ¿cómo vamos a ir ligando ahora ya con el conocimiento, con la educación? Eso es muy importante. El positivismo mantiene que todo conocimiento, científico por supuesto, se basa sobre la experiencia de los sentidos. Así, solo puede avanzarse mediante la observación y el experimento, la experimentación, asociados al método científico. Se tiene hoy un método científico y en gran parte de las universidades se sigue utilizando ese método científico positivista, lo que tiene que observarse, tiene que medirse, tiene que experimentarse. Entonces, este paradigma positivista sigue vigente, repito, en gran parte de las universidades. Por otro lado, se tiene el otro paradigma que se llama el relativismo. Este relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos de referencia. Hay otra forma de investigar que se denomina la investigación-acción, ¿no? Donde se investiga y los resultados no se universalizan, sino son más locales, porque no se puede, digamos, generalizar estos por muchas situaciones. Hablemos acá, por ejemplo, en Bolivia, por la altura. Entonces, cuando se hace un experimento en determinados lugares, por ejemplo, acá en Bolivia o en La Paz, que estamos a más de 3.000 metros de altura, entonces estos experimentos no pueden universalizarse, es decir, generalizarse para todo el mundo, sino que habrá que considerar las características particulares donde fue estudiado. Esto, por supuesto, es un conocimiento relativo, porque estamos ya, digamos, asociando o ligándonos en este caso, a una determinada ciudad o a un determinado lugar que se encuentra a muchos metros encima del nivel del mar. Entonces, este es otro, digamos, otro paradigma que hoy está vigente. También se tiene el realismo, ¿no? El realismo, podemos llamarlo, que los objetos tienen una existencia en una realidad independiente al observador. Hagamos de cuenta que toda la raza humana, la raza pensante, desaparece, pues los objetos seguirían existiendo sin tomar en cuenta al observador. Estarían ahí todos, ¿no? Esto es el realismo que se llama, ¿no? Entonces se piensa que las cosas percibidas por los sentidos son en rigor lo que parecen ser, no cambian. También está el otro paradigma, el idealismo, que sostiene, digamos, casi todo lo contrario. Y ese idealismo también sostiene que la realidad que se halla, digamos, fuera de la propia mente, no es comprensible en sí misma, ya que el objeto del conocimiento del ser humano siempre es construido a partir de la acción cognitiva o cognoscitiva, que se llama así. ¿Qué significa esto? De que, bueno, ¿quién construye la realidad? El ser humano. La acción cognoscitiva que tiene va a mostrar esa realidad. Si ven acá, por ejemplo, todo lo que ustedes pueden apreciar, una computadora, un foco, ¿quién lo está dando ese mensaje? ¿Quién dice que es una computadora, un foco, un auto, etcétera, etcétera? La mente, la parte cognoscitiva. Entonces, si esto no hay, pues tampoco tendría que haber el otro, ¿no? Entonces, es otro paradigma, otra forma de ver, si quieren, la realidad. Ahora, por supuesto, ustedes son libres de quedarse o aceptar el paradigma que más les convenza, por supuesto. Y hay otro paradigma que se denomina el pragmatismo. Este paradigma del pragmatismo señala que el conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida, ¿no? Porque si no es algo práctico, no tendría sentido. Entonces, por eso dice, ¿no? Hay que ser pragmáticos, ¿no? Hay que ser prácticos, en otras palabras, ¿no? Entonces, fíjense, estos paradigmas, el positivismo, el relativismo, el realismo, idealismo, el pragmatismo y otros más que puede haber por ahí, están presentes en nuestra vida diaria de una u otra forma, ¿no? Ya sea, que sea en el trabajo, en la institución educativa, en la universidad, lo aplicamos, aunque sea parcialmente.
pero sí están vigentes todavía estos paradigmas. ¿Qué es lo que nos falta? Y lo vamos a ver en el vídeo posterior. Vamos a hablar ya de los paradigmas netamente educativos. En este vídeo hice una introducción a lo que es el concepto de paradigma. Además, los paradigmas, digamos, que reinaron en el mundo, se impusieron en el pensamiento del ser humano, y los que están todavía vigentes, ¿no? Habéis mucho que estudiar, por supuesto, cada paradigma nos llevaría para hablar, para hacer uno o varios vídeos del mismo, pero yo creo que con esta pequeña introducción ya estamos poniendo las simientes de lo que se viene a continuación. Luego de ver los paradigmas educativos, estaremos hablando de los modelos educativos, los modelos pedagógicos, y luego vamos a aterrizar en lo que es la didáctica. Y así vamos a ir avanzando, digamos, construyendo la nueva educación, la educación que hoy en día se convirtió en una educación virtual, que lo llaman así muchos, aunque no estoy de acuerdo con esa concepción. Yo lo llamo más una educación electrónica, una educación digital, si quieren, comparando lo que es el comercio electrónico, el comercio digital, el e-business, en fin, el e-commerce. Pero vamos a ir analizando esto poco a poco. Así que si les gustó este video, pues les pido que nos den un like, que nos colaboren, también suscríbanse al canal aquí en Educartes, apóyennos, difundan, comenten con otros colegas, amigos, compañeros de curso, etc. Y si quieren recibir otros vídeos, pues también activen la campanita, que saca la campanita, donde cuando ustedes activen eso van a recibir otros vídeos de Educartes y sobre todo de esta serie que estamos ya sacando. Gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente vídeo. Adiós.